Le damos la bienvenida a Mariano Ricciardi, economista, el fundador también de BDI Consultora de Inversiones. Mariano, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien por acá. Bueno, gracias por este contacto. Ahí lo escuchábamos a Javier Milei, que es un fragmento cortito, pero me parecía interesante porque en más o menos un minuto hace un repaso de todo lo que él plantea, ¿no? Como programa político y económico, ¿no? Dice, gastar menos, obviamente ya lo sabemos, habla de la desregulación, habla de la apertura comercial, la reforma impositiva, que él planea que pueda llegar a hacerse de manera más profunda tal vez este año, y pone también sobre la mesa este concepto de la competencia fiscal entre provincias. ¿Qué opinas, no, de esto que escuchábamos recién de un Javier Milei que de alguna manera analiza el 2024, pero me parece que también da pistas de lo que va a ser este 2025, ¿no? Sí, ahí son muchos temas que toca al mismo tiempo, donde la desregulación económica, el ajuste fiscal, la búsqueda del superávit, más o menos lo conocíamos. Ahora esto de la competencia entre provincias nos sorprende un poco y nos asusta porque estamos tocando temas de federalismo fiscal, temas que no son netamente económicos y hay que tener mucho cuidado porque esa desregulación, esa libre competencia entre provincias, hay una desigualdad geográfica, social, económica, demográfica, entran en juego muchos aspectos. Yo sí estoy a favor de bajar la presión fiscal de las provincias en impuestos distorsivos como ingresos brutos, cambiar el IVA y que haya un IVA provincial como en todo el mundo, porque está bueno copiar a los países que hacen las cosas bien, y si miramos quiénes tienen ingresos brutos, y quedan algunos países de África, Venezuela, y Brasil lo está cambiando por un IVA provincial, algo parecido como si fuese un IVA provincial, que es un proyecto que se inició en Argentina hace un tiempo, ¿No eh, lo y dice? está bueno porque el IVA es un impuesto que no afecta a todas las cadenas de producción, ¿no? Vamos a hacer un repaso. El IVA se va trasladando y lo paga el consumidor final. El productor no lo paga, el intermediario tampoco, el último que lo traslada al precio final. En cambio, ingresos brutos, vos pagás un porcentaje de las ventas independientemente si tuviste ganancia o pérdida. Claro. Entonces, es una locura total que no se usa en el mundo y hay que sacar eso y hay que empezar a poner las cosas un poquito más prolijas. Ahora, irnos ya de punta a tocar un tema tan fuerte como este de competencia entre provincias, que cada una puede hacer cualquier cosa, eh, y ahí tocamos un tema, nos metemos en no sabemos qué puede ser, porque cada provincia puede ser como un país que para atraer empresas no pagas impuestos, pero el otro te cobra el doble, pero tiene regalías de recursos, eh, recursos públicos. No sé dónde va a terminar, hay que plantearlo bien. Es un tema muy, muy delicado el tema del federalismo fiscal. Mm. Sí, el tema de recaudación provincial y de modificación de la estructura impositiva, porque todos los impuestos provinciales son los más distorsivos y los que no existen en el mundo. Claro, esto que decís es clave, ¿eh? Los impuestos provinciales terminan siendo completamente distorsivos y siento que lo vemos cada vez más, lamentablemente. Ahora, obviamente habrá que esperar a ver cuáles son los detalles, ¿no?, que da Javier Milei para entender qué es lo que él está planteando en su cabeza. Pero en líneas generales, ¿qué nos puedes explicar respecto a qué significaría, o en cualquier lugar del mundo, qué significaría este concepto de la competencia fiscal entre provincias, ¿no? Y por qué vos lo planteás en estos términos, ¿no? Que bueno, un poco te preocupa, ¿no? Que hay que ver bien cómo se hace. Sí, comentamos que el peso de los impuestos provinciales no es muy grande en la estructura impositiva que tiene una empresa. Entonces, no es que una empresa se va a ir a radicar a otra provincia para ahorrarse el 3% de ingresos brutos. No es tanto el peso que tiene. Por eso el alcance es más el anuncio de lo que realmente puede hacer. Si después tenés impuesto automotor provincial, impuesto a la propiedad provincial, sellos, y empezás a sumar y por ahí sí te suman un 7% de impuestos que quizá otra provincia no te los cobre para atraer empresas o un polo productivo. eh, pero también tenés que tener en cuenta que hay impuestos que están diseñados para externalidades. Por ejemplo, si una empresa tiene una minería que genera una externalidad negativa porque afecta a la salud de la gente, está bien que tenga un tributo alto y que esa plata, se llaman impuestos piguvianos, ¿no?, que tienen una función específica y ese recurso va para un gasto específico. Como es el impuesto interno al cigarrillo, debería ser así. En la práctica no es, pero son impuestos que están diseñados para solventar
externalidades que generan actividades económicas. Entonces, muchos impuestos provinciales tienen un poco de eso, la mayoría son nacionales, los impuestos internos al tabaco, como es, tabaco, tenemos alcohol, Mm, tenemos mineras y combustible. Todo eso que generan externalidades en la salud, pues, externalidades negativas se llaman economía, existen impuestos provinciales específicos que después tienen que ir con un programa de recursos para la sociedad que vuelva. En la práctica no pasa, pero bueno, un poco la teoría es esa. Yo creo que claro, ahí tiene que intervenir el Estado Nacional a marcar la cancha y a diseñar un esquema tributario nacional y después que vayan las provincias con lo suyo. Pero todavía estamos parche tras parche. Impuestos como por ejemplo ganancias salió en el 75 o 73, de ahí a la fecha hubo 358 modificaciones. Nunca hubo una reforma integral del impuesto, fue un parche arriba de otro parche y vivimos sobre eso y el mundo cambió y tenemos que adaptarnos y ser flexibles, eh, también en la flexibilización laboral, que ahí también tenemos que toca temas muy sensibles, hay que hacerlo gradualmente, pero si queremos atraer inversores, porque la única forma que un país crezca es con inversiones, hay que entender eso. Argentina no tiene recursos, tiene deuda. Tenemos reservas negativas y deuda, además de las reservas negativas. Entonces, no tenemos plata y tenemos deuda. Tenemos plata negativa, porque tenemos reservas negativas, eso es muy loco, pero bueno, es otro tema. Tenemos reservas brutas positivas, pero netas negativas, y a su vez, si tuviésemos reservas positivas, tenemos un montón de deuda incobrable, impagable. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer inversores si ni siquiera nosotros podemos invertir en nuestros recursos, ¿no? Por ejemplo, vaca muerta, litio, mineras. El cobre que tiene Chile, que es el mayor exportador del mundo, en la cordillera, es el mismo cobre que tenemos nosotros si lo llegáramos a explotar. Entonces, hay un montón de cosas que se necesita para crecer inversiones. No tenemos la plata, nosotros tenemos que salir a pedirla. Y antes de pedirla, tenés que generar las condiciones macro, estabilidad, más que nada estabilidad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Y un proyecto como el RIGI, que está bien diseñado, a largo plazo, y que lo mantengan 3, 4 gobiernos que vengan a futuro, y que den seguridad jurídica para aquellas inversiones de alto monto, que van a recuperar esa plata que invierten en 10 años no haya otro cepo y la puedan retirar. Y es muy claro. difícil generar esa confianza de vuelta, pero ese sería el camino para empezar a crecer. Estamos muy, muy lejos de eso. Estamos viendo algún rebote este año que puede haber, pero si queremos crecer como país en serio, las reformas tienen que ser Mm, estructurales y no provinciales, como es esa competencia de impuestos provinciales. se entiende, se entiende. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estás viendo respecto a cómo se está preparando ese terreno para que lleguen efectivamente las inversiones del exterior con todo lo que se necesita, desde, como bien vos decías, un marco jurídico, una macro que esté más o menos ordenada? ¿Qué estás viendo en ese sentido? ¿Cómo está hoy ese esquema argentino para los inversores extranjeros? Veo que el gobierno pensó que iba a ser más fácil quitar el cepo, creo Mm, que ni sabía el problema que había. Eh, Y es como un juego de ajedrez donde un tablero que cualquier pieza que muevas te puede afectar todo y es muy delicada las medidas que tomen. Y la base de poder salir del cepo, porque estamos en -2, cuando quitemos el cepo vamos a estar en 0 y después tenemos que empezar a trabajar para que vengan las inversiones. Ni siquiera estamos en -1, en -2. Es quitar el cepo y mantener credibilidad, porque el tema de Argentina es ese, la credibilidad se construye de a poco, pero se pierde de golpe. Y donde se pierde de golpe hay de vuelta otra corrida, y ese es el tema donde se está controlando la inflación, se está controlando la salida del cepo, tiene que ser gradual, tiene que ser muy delicado, y yo particularmente creo que Argentina no está preparada para libre movilidad de capitales, como intentó hacer Macri. mm, Copiemos a algunos países como Brasil, que no tiene libre movilidad de capitales, tiene algunas restricciones también, porque realmente nosotros, ¿no? Como hablamos al principio, como no hay estabilidad jurídica, el que viene primero es el especulativo. Y al especulativo tenés que poner las restricciones porque te pasa lo que le pasó a Macri con las famosas, las LEVAX en su momento, que de un día para el otro puso un impuesto para frenar el carry trade del exterior, y los inversores dijeron, no, ¿qué 35% de las ganancias yo no te pago? Y se fueron de un día para el golpe, y ahí empezaron, crisis con los fondos comunes, quemaron las reservas, y se les fue de la mano de un día para el otro. Entonces es muy delicada la situación
hasta llegar al punto cero, le digo yo. Estamos en -2. Todavía tenemos que generar reservas positivas, controlar la inflación y la brecha, porque para salir del cepo la brecha tiene que ser mínima para que no le duela a la sociedad, porque salir con una brecha alta significa devaluar, y Claro, devaluar sabemos que tiene un costo social muy grande y también un costo político en un año electoral. claro. Entonces, ¿se sale del cepo en estos primeros 3 meses del año o se sale del cepo el año que viene? Mm, totalmente. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas, más allá del momento en el que ocurra, cómo te imaginas a la Argentina en el momento en el que salga finalmente del cepo, tal como fue anunciado? Mirá, yo siempre digo que invertir en pesos es como el juego de la silla. El último que se quede en pesos pierde. Volvamos un poco atrás. ¿Qué pasó cuando salimos de la crisis del 2001? Devaluamos, se fue a 4 el dólar, generamos tasas reales positivas para atraer a que la gente se quede en pesos. Al principio no lo creyeron, se dio a 4, bajó a 3 y siguió 3 años en 3, con tasas reales positivas. Mm, Es decir, la tasa de política monetaria de plazos fijos, o de lo que sería ahora las LECAPs, era mayor a la inflación y la devaluación. Pero a cambio de eso, no había corrida al dólar. Porque si vos no generás ese incentivo, si a vos te decís, claro, podés comprar ilimitado desde tu home banking, ¿para qué voy a quedar en pesos? Me voy a dólares, duermo tranquilo, conociendo la historia argentina, y listo. Entonces, ese incentivo al carry trade va a durar. Por eso no bajaron la tasa cuando bajaron el crawling peg. mm, Tienen que seguir generando esa tasa real positiva para por lo menos los 2 primeros años post salida del cepo, para que la gente no vaya corriendo, porque si no esos 11.000 millones de dólares que piden se prenden fuego en 2 semanas. Esa es bien, la credibilidad que tanto cuesta mantener y que de un día para el otro la perdés y se te cae un gobierno. Entonces es muy delicada la situación. Cuando pase todo eso vamos a llegar al punto cero. Estábamos en -2. -1 con el cepo, confianza 2 años, punto cero. Y recién ahí empezar a planificar las inversiones. No es que se quite el cepo y llegan lluvia de inversiones. Las inversiones que se están viendo en RI ya son empresas argentinas, Pampa, Central Puerto, que quieren aprovechar los beneficios impositivos, pero no son inversiones del a un exterior. extranjero hoy con el cepo todavía no le conviene, porque sabe que no puede disponer libremente, ¿no? De lo Claro, que gana. inclusive post cepo tenés que hacerlo, tenés que tener mucha confianza porque son inversiones que vos vas a recuperar el capital a los 4 o 5 años. Claro, claro. Y en 4 o 5 años en Argentina no sabés quién viene y pasamos El- siempre de lo mismo, ¿no? De un extremo al otro. Somos pendulares, yo digo siempre, de Argentina pendular nos hace tanto daño porque no existe una Argentina a largo plazo, ¿no? Como existe, digo, en otros países han logrado algunas cuestiones, creo que Chile ha logrado algunas cuestiones a largo plazo más allá de cambiar el color político, y nosotros no lo logramos. ¿No? Cambiamos en Inclusive todo. Brasil, Brasil Brasil también. tuvo un plan quinquenal que se Sí, respetó. Si Esteban Lula, Bolsonaro respetaron, dicen, bueno, estos 15 puntos no se tocan por claro. 15 años, pero es muy difícil en Argentina. Es muy difícil, totalmente, sí. La verdad es que sí. Ahora, acá apelo ya a todo tu conocimiento también como alguien que sabe mucho en el área de finanzas, ¿no? Asesoras mucho en ese sentido. Y te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Vos qué estás viendo en la gente, justamente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el peso y el dólar? Porque habitualmente, pues lo decías, los argentinos estamos acostumbrados a que si te sobra un puchito vas corriendo al dólar porque no tenemos confianza en el peso. Últimamente estuvo pasando esto, que el dólar quedó más o menos estabilizado, el peso, algunos dicen, no, como dicen desde el gobierno, el peso se recontra, recuperó, es la moneda que más se valorizó, etcétera. ¿Vos qué estás viendo en la gente, tal vez a la que asesorás o en líneas generales, no sé, pero ves que la gente de verdad ahora tiene más confianza en el peso y tal vez se anima a inversiones en pesos o todavía está esto de que sobra un puchito y sí o sí se cambia a dólares por las dudas porque tal vez hoy el peso está bien, pero sabemos que en 15 años el dólar seguro va a seguir estando bien. Bueno, ahí yo separo en edad. La gente de 40 a 45 que ya vivió otra crisis necesita dormir tranquilo psicológicamente en dólares, pensar en dólares. Entonces hay alternativas, obligaciones negociables en dólares o invertir en CDRs que no tienen ningún tipo de riesgo argentino y entienden eso y no hay problema. Y después está el que viene del plazo fijo y su pensamiento sigue siendo en pesos o comprar dólar para atesorar, que también es perder plata porque hay inflación en dólares, que ahora con Trump, ojo porque se puede reactivar un poquitito más la inflación en Mm, dólares,
Y ahí tenemos que ver el objetivo de cada uno, porque si el objetivo tuyo es comprarte un auto o comprarte una casa o una segunda jubilación a futuro, tenés que pensar en moneda dura, en dólares, mediano y largo plazo. Inclusive hoy un auto lo compras y está en dólares, hasta los usados. Entonces, tenés que obligarte a pensar en dólares. Si su objetivo es de corto plazo, bueno, irme de vacaciones, bueno, ahí sí en pesos, invertirlo en pesos. Y después ya entra lo que es especulación, que ahí si yo digo, che, me voy a quedar en pesos un año, porque lo que hablábamos recién, la tasa le puedo ganar al dólar, bueno, eso es especulación y es, como yo siempre digo, el que hace plazo fijo no es conservador, es arriesgado, porque Mm, estás en una moneda que no vale nada, que no quiere nadie, y inmovilizándote por 30 días. Eso es un perfil arriesgadísimo con las alternativas que hay en el mercado financiero. Hacer un plazo fijo es arriesgado para el común de la gente que no lo entiende. Hacer claro. ECAPs, hacer cauciones si querés. Eh, y después, bueno, como todo depende del objetivo y de lo que uno quiere hacer, pero siempre a mediano y largo plazo hay que medir las inversiones en dólares y entender el que empezó a invertir estos últimos 2 años, que los rendimientos que tuvo el Merval y los bonos argentinos no se va a volver a repetir por 20 años. Mm, 20 años. Tenemos que volver a caer como cayeron para que vuelva a subir. El que quiera algo similar, que espere un poquitito más si Brasil sigue cayendo y apueste por Brasil, no ahora, cuando caiga un poco más, que quizá va a haber una recuperación similar. Pero esto de crecer acciones argentinas 300% en dólares en un año, nunca más. Nunca más. Había que aprovecharlo ahora. ¿Y vos crees que efectivamente, digamos, es difícil poder dar una recomendación de inversión general porque depende obviamente del objetivo que tenga cada uno? Digo, es muy distinto invertir para algo a largo plazo, para decir un día de mañana me quiero comprar un auto, una casa, o para mis vacaciones del año que viene, digamos, ¿no? Y en función del plazo, depende también el tipo de inversión. Sí, bueno, ahí yo siempre empiezo, y más ahora con, viste que está todo este tema de los Ponzi y los rendimientos extraordinarios que te ofrecen todos. Estoy muy Yo, harta, muy cansada de los Ponzi Boys y la Ponzidemia, chicos. Hay que ir es en la bolsa de inversiones, ¿no? Que está la lista de quiénes son los, cuál es la página donde se puede chequear quiénes en la son los CNB, habilitados. Comisión Nacional de Valores, ahí Eso, están entren registrados. ahí, chicos. Nada de seguir a un TikToker que te dice cualquier cosa, por favor. Sí, sí. Bueno, en la CNB ponen BDI, sale BDI, la empresa está regulada, o ponen Richard, aparezco yo. Estamos ahí. Siempre busquen el asesor que tengan, que lleven el apellido a la página de consulta de CNB y va a salir si está inscrito o no. Es un primer paso, ¿no? Porque ese curso de Pero la CNB, es importante decirlo, porque hoy estamos viendo tanta gente que cae en estas estafas, como le dicen, viste, de la Poncidemia, los Ponzi Boys, que solo con haber entrado ahí a esa página y haber chequeado si el apellido estaba, tal vez evitaban una de las principales estafas de su vida. Digo, está bueno sí, también eso reforzarlo. como primer paso y después un segundo un poquito más, porque lo que estamos viendo también es que ese examen de la CNB lo puede dar cualquiera que tenga el secundario completo y es un multiple choice que lo aprueba mi Mm, hija de 7 años, con lo que me escuchó mirá, hablar a mí ya aprueba. Entonces tampoco da idoneidad concreta. claro, Traten de buscar un poquitito más de eso. Y lo que yo en muchas charlas de educación financiera y siempre empiezo con esto, la única forma de evitar todo eso es conocer los rendimientos normales del mercado. Porque si vos sabés cuánto rinde el SP 500, ¿no? Que es el índice de las 500 empresas más grandes del mundo, si rinde en promedio 10-12% anual, nadie te puede ofrecer el 10% mensual garantizado, porque es imposible, es una estafa. Entonces, todo pasa por educación financiera y entender los instrumentos y rendimientos del mercado. Si uno entiende eso, no lo van a poder estafar nunca, porque sabe que es mm, imposible, porque ¿para qué me vas a pedir plata a mí si tenés el negocio, la fórmula de la Coca-Cola? ¿Para qué vas a salir a buscar inversores? No, claro. no existe un negocio que rinda eso, no existe. Y hay que tener mucho cuidado. Y después está el mundo cripto, que ahora con las meme coin, son otros Ponzi, que juegan con la desesperación de la gente y la falta de educación. Totalmente, totalmente, lamentablemente. En ese sentido, vos recomendás, bueno, acá están preguntando de hecho sobre Bitcoin y ese tema, ¿es algo en lo que hoy vale la pena meterse o hoy puntualmente no? Todo el que se mete en el mundo cripto, primero que entienda que es, no que compre porque fulanito compró y esa historia de que compró a 20 y hoy está a 120. Claro. Tratar de entender, hoy existe la posibilidad de comprar vía CDRs,
las criptomonedas, que ahí esto es bueno contarlo porque hace más o menos 20 días salió la posibilidad de un ETF de Bitcoin y de Ethereum, de poder comprarlo vía CDR, y hay una exención impositiva que si vos lo comprás vía CDR, te ahorrás el 15% de impuestos. No, Si lo comprás vía tu wallet o un exchange, Binance o el que sea, cuando lo vendés tenés que pagar el 15% de la ganancia de impuesto celular. Si lo comprás vía CDR, que recién ahora se puede, eso en cualquier broker, vos comprás el CDR IBIT o ETA, Ethereum o Bitcoin, no, te ahorraste ese 15% de impuestos. Ese es un dato de color importante. El que va a invertir en Bitcoin, en vez de ir a un exchange, conviene hoy ir por un CDR en una sociedad de bolsa. bien, está buenísimo ese dato. Acá te llegan algunas preguntas, también a mí me gusta siempre poder acercarle a los entrevistados las consultas de los que están del otro lado. Diego te hace una pregunta que tiene que ver más con lo político que hablábamos antes respecto a las inversiones extranjeras, ¿no? Dice, ¿cómo se convence a los inversores internacionales de invertir si, por ejemplo, no hay presupuesto nacional, no se sabe si la nación va a enfatizar en la energía o en el campo? ¿Qué mirada tenés sobre esto que te pregunta Diego? Que me parece interesante. Mirá, tengo amigos que trabajan en la parte de tratar de conseguir inversores al exterior y hacen giras, ¿no? Los roadshow que hacen que van a Estados Unidos, Inglaterra, y ellos le dicen misión imposible, el chiste, ¿no? Mm, De la realidad, de salir a convencer a inversores que inviertan en Argentina. Y es muy difícil. Hace un año por ahí era más probable porque había rendimientos extraordinarios, ¿no? La TIR de los bonos argentinos era del 80%. Hoy es un poco más difícil. Pero la verdad es que no vemos posible que vengan inversiones fuertes hasta por lo menos dentro de 2 años. Es la realidad. Se está preparando, como hablábamos recién, ese -2 para llegar a ese punto cero y que recién ahí salir a buscar inversores. Creo que ni el gobierno está buscando inversores porque sabe que no pueden venir. Si somos realistas, nadie va a venir claro. hasta que se den esas condiciones que hablábamos hace un ratito. Mm, bien, es interesante esto que planteas. Antes de despedirte, me gustaría tu reflexión, ¿no? Para lo que crees que esperas, a ver, más allá de lo que pueda llegar a hacer el gobierno, vos con tu mirada, tu análisis económico, ¿qué esperás que debería, o por dónde debería llegar a ir la Argentina en términos económicos este 2025? Eh, ya sea para continuar el camino o para iniciar uno nuevo, ¿no? Lo que vos consideres en términos económicos como mejor rumbo para el país. Bueno, acá hay que, si no pasa nada externo, porque siempre Argentina eh, cae cuando cae algo vecino, algo que pasa afuera. Con el cepo nos aislamos tanto del mundo que nos sirve de escudo. Entonces, ahora este nuevo mandato de Trump no sabemos qué tanto va a afectar a emergentes esa política de aranceles que va a aplicar o que dice que va a aplicar. Principalmente ahora dijo que a México y a Canadá le va a aplicar un 25%. Primera medida, automáticamente devaluó fuerte México. Las monedas de los países emergentes, Chile, Brasil, están devaluándose. Y eso nos genera una presión adicional a nosotros, al dólar, Mm, ¿no? Y a esa brecha que había que tratar de controlar. Y a su vez tenemos el problema que si cae México o cae Brasil, ya lo vivimos, efecto tequila, el efecto caipirinha, y la caída del 1-1 fue por eso, porque cayó Brasil. Entonces, si mm, cae Brasil, nosotros, nuestro principal socio comercial, lamentablemente vamos a caer. Ahora, hagamos un ceteris paribus de que externamente no pase nada y que está bastante complicada la situación de Brasil, pero supongamos ceteris paribus que se mantiene bien y que el gobierno le va bien en las elecciones de medio término, vemos un escenario de crecimiento del PBI del 4%, inflación del 20-25 y una posible salida del cepo para este año, que mm. sería pasar de -2 a -1. Y el año que viene plantear el terreno para llegar al escenario cero y recién ahí plantear los lineamientos para empezar a crecer. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, ojalá que se dé sobre todo esto último que decís, ¿no? Lineamientos para empezar a crecer, que me parece que es lo que todos estamos esperando. Mariano, súper interesante la charla con vos, ¿eh? Te agradecemos mucho Bueno, por el contacto y sobre todo por responderle también a la gente del otro lado. bueno, Agus, un gusto. Nos vemos la Un próxima. abrazo.
Hasta la próxima. Así pasaba Mariano Ricciardi, economista, asesor también financiero, con toda la data que tienen que saber. Me parece un análisis interesante sobre lo que viene trayendo la economía argentina hasta el momento y lo que se viene para el 2025.